Ha llegado Estela, creo, ¿eh? Sí. Ahí se Ha conectó. llegado a la pantalla. Sí, sí. Bueno, ahí se conectó, se sumó acá a esta mesa de debate Estela Díaz, que es, bueno, la habíamos habíamos presentado, es ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto saludarles. Bienvenida, muchas gracias. Estábamos hablando con el compañero que es de la CTA sobre el tema de esta supuesta destrucción laboral, diría yo, que nos estaba explicando el tema de las 12 horas. Esta que le plantea como que no te dicen van a trabajar 12 horas, sino no vamos a reducir el descanso de 12 horas. Exacto, exacto. Eufemismos, básicamente. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que con mucha preocupación, porque en realidad ese es un tema, el de las horas. Uno parece que el sindicalismo nace discutiendo la jornada laboral prácticamente, entonces estamos como si estuviéramos en la etapa del nacimiento del sindicalismo, pero además ellos quieren ir fuerte con esta reforma al planteo de destruir la negociación colectiva. El planteo de que los acuerdos, cuando esa figura de salario dinámico, hay que ver la letra, todavía no conocemos la letra de los proyectos, pero que se pueda negociar por empresa, plantear de ligar el salario a lo que ellos llaman la productividad, como le va a la empresa, pero solo cuando le va mal, porque por supuesto no hablan de participación en las ganancias. Y además, ¿quién transparenta cómo le está yendo a la empresa para decir en qué condiciones le van a los trabajadores y a las trabajadoras? Y si eso no es en el marco de una negociación colectiva, imagínate qué herramientas van a tener para poder discutir o qué fuerza para transparentar las cuentas, para ver qué se discute. Así que muy al diálogo individual, a un diálogo que es profundamente asimétrico, y si hay algo que la legislación laboral ha recabado es justamente reconocer que no estás discutiendo pares. Una patronal no es una par con un empleador. Y bueno, esto muy para atrás, y para las mujeres, que además somos las más afectadas por la informalidad, también corre de la escena una temática que venimos instalando y que es la relación entre el trabajo y los cuidados, la corresponsabilidad en los cuidados. Entonces, las horas, imagínate, 12 horas, 14, 15, y como para nosotras que cuidamos y seguimos cuidando, con más precariedad, sin seguridad social, sin servicios, o sea que la jornada se extiende al infinito. Así que mucha más precariedad, no solo económica, de ingresos, sino de tiempo también. Totalmente. Claro. Bueno, sí, vos adelantabas entonces estos eufemismos que nos dejan ver un poco qué es lo que, cuáles son las ideas que están, ¿no?, rondando en ese proyecto, pero como decías vos, Estela, no conocemos la letra exacta de esos proyectos, que sería importante conocer, ¿no? Sabemos un poco... Dale, Estela. Nada, te escucho. No, sabemos un poco más o menos a lo que van. Siempre son las mismas plataformas que tienen de empezar a reducir los derechos. Ahora están con el tema del banco de horas, donde mezclan un montón de conceptos ahí, donde básicamente... ¿Qué sería un banco de horas para que quienes están escuchando puedan conocer? Porque bueno, ya hablamos de la jornada laboral, sí. Estela mencionó este tema que... está también poniéndose sobre la mesa, que es, bueno, básicamente el desmantelamiento del modelo sindical argentino. Claro, el banco de horas básicamente, pasándolo como en limpio, el objetivo del banco de horas es seguir apropiándose de tu tiempo, del tiempo del trabajador, seguir apropiando del tiempo y disponer además de tus horarios, y ahí está bueno empalmar con lo que decía Estela, la disponibilidad del trabajador en cualquier momento que la empresa lo precise. ¿Qué significa eso? Que te abarca absolutamente tu vida cotidiana, porque significa, el trabajador te requiere determinada cantidad de horas por la mañana o por la tarde, o la semana próxima no, te requiere por la noche. Entonces es estar a absoluta disponibilidad del empleador. Significaría el concepto de banco de horas y a lo que significa, ¿no?, a dónde vamos. Bien.
Sí, además imagínate en un contexto donde está creciendo la desocupación, porque hay una destrucción de la industria muy fuerte y además todo este modelo lleva a una primarización mayor, está puesto el foco en ser un país primario, ¿no? De exportación de no solo alimentaria, agroalimentaria, sino de materiales ricos, como las tierras raras, como estas cuestiones, gas, petróleo, y después sin industria. Ese es el modelo a donde apuntan. Vimos el acuerdo con Estados Unidos, es todo complementario de esta idea, entonces creciente desocupación, por lo tanto, mucha más discrecionalidad al patrón o a la patrona, quien tiene el mando en esto, porque frente a perder el empleo, a tener reducción de ingresos, a todo lo demás, eso te deja mucho más rehén de que tenés que aceptar cualquier condición con tal de no quedarte sin trabajo. Ya lo vivimos, digo, me parece que se actualiza en los términos de que hoy los avances tecnológicos han puesto en debate, pero claramente en los 90 esto se discutió. Cuando la única actividad... Eso decíamos antes. Ahora, a mí me interesa, y atento a lo que dijo Estela, lo que dijo el compañero, me gustaría preguntarle si en el sindicato, si bien ATE tiene sus particularidades, yo estaba pensando cómo aplica y cómo puede lesionar los derechos de los trabajadores del Estado. A ver, esta reforma, ¿no? Sí. Ese sería uno de los temas. Y otro que me gustaría plantearle a los dos, a Estela y al compañero, es cómo me imagino que es mucho más trascendente de lo que yo había pensado, lo que implica esta reforma, que tiene que discutirse entre mujeres y varones y LGBT, porque hay cosas que van a impactar brutalmente en la familia. El tema de los cuidados, el tema de que nadie se cree que todavía lo que sufren los hombres cuando se quedan sin trabajo, que era su función, digamos, para el cual prácticamente nacieron, de productores. Una crisis como esta, ¿cómo hacemos y cómo trabajamos en conjunto, no? Bueno, yo voy a la primera pregunta del sindicato. No, a nosotros ya nos impactó la reforma laboral, pero no esta reforma laboral, porque está más dirigida al sector privado, y ahora voy a decir qué más. Pero a nosotros ya nos impactó con la ley bases, que además fue votada en el Congreso. O sea, a nosotros como estatales ya nos impactó la reforma laboral. Y lo que pasa es que estamos tan invisibilizados, o sea, nos cuesta un montón poder, porque fuimos estigmatizados durante el principio, la campaña del gobierno de Milei y post campaña del gobierno de Milei. O sea, tuvimos una estigmatización tremenda de la casta, los ñoquis, etcétera, etcétera. Ya veníamos arrastrando el macrismo, algunas situaciones también complejas dentro de nuestro gobierno, entonces, gobierno popular, y entonces nos encontramos frente a una situación donde se arrasó con una gran parte de los derechos al principio de esta gestión, donde nos echaron alrededor de 56.000 trabajadores estatales y de los cuales, digamos, además de todos la gente que se fue, porque la verdad que los sueldos están en un estado paupérrimo y te diría calamitoso, con lo cual a veces conviene más salir al sector privado que seguir, quien tiene algún tipo de posibilidad se va del sector público. Bueno, esto tenemos datos a la vista, me contaban que en el SENASA habían renunciado como 600 profesionales porque se están yendo a trabajar al sector privado, porque los salarios nuestros se quedaron totalmente... Nosotros estamos perdiendo alrededor de un 35 a 40% de poder adquisitivo los estatales. Vuelvo a repetir, del 35 a 40% del poder adquisitivo perdimos estatales. No es joda. No está, no, mira, incluso Nación, nosotros que estamos en la provincia de Buenos Aires, si recordamos el periodo anterior, cuando se crea, nosotros lo veíamos mucho cuando se crean paralelos los dos ministerios, el nacional y el nuestro, para nosotras era muy difícil conseguir profesionales porque la diferencia de ingresos era significativa. Hoy se paga más en la provincia de Buenos Aires que en la Nación. Totalmente. Y tienen paritarias, además. De hecho, ahora volvieron a llamar a paritarias.
Sí, está ya en la mesa, están reunidos ahora en la mesa paritaria. Claro, nosotros estamos cerrando la paritaria de 1%, es un chiste, es una aberración. Bueno, pero para terminar con esta parte, entonces, ahora, sí nos afecta también la reforma laboral, en el sentido que afecta, como dijo Estela, la negociación colectiva y afecta esencialmente a los sindicatos, a la organización sindical, porque no solamente ellos vienen por los trabajadores, que es lo que más les interesa, como siempre, les encanta destruir derechos, sino que además vienen por las estructuras sindicales. Entonces ahí estamos todos implicados como sindicatos. Entonces esta reforma laboral va a ir y va a golpear a los sindicatos y a la organización de los trabajadores. Esto, ¿no? Ahí hay una interferencia que no sé si es... no sé, creo que viene de Nelly, a un ruido que está ahí, Nelly, no sé qué es. ¿Tenés algún ruido, Nelly, ahí en tu...? No. Pueden ser, voy a confesar, que me saqué los audífonos, un minuto. Bueno, vos resolvé eso mientras que yo quiero traer algo. Sí, te escuchamos. Sí, quiero traer algo con este debate, ¿no? Que me parece que es una realidad, que nosotros tenemos que encontrar la manera más inteligente, escuchar mucho en la sociedad por dónde dar la discusión de la reforma laboral. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos un nivel de informalidad muy alta, casi la mitad del trabajo se ejerce de manera informal, y particularmente en las mujeres más y en los jóvenes, los sectores más informalizados, más precarios, con peores ingresos, son la juventud y las mujeres. En las mujeres en todas las edades y la juventud, especialmente hasta los 30 años. Entonces a veces es difícil la discusión porque algunos te dicen, yo ya trabajo, tengo el multiempleo, ¿no? Ya tengo 3 empleos, sí. Tengo la tarea. A nosotras nos pasa con muchas trabajadoras, siendo que en la provincia hay una negociación dinámica permanente, se ha hecho acuerdos paritarios por encima de la inflación, aumentamos las licencias por licencia, todo lo demás, sin embargo, no alcanza. Tenemos la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras teniendo otros trabajos para complementar sus ingresos. Entonces ya te dices, una discusión especialmente con la juventud, y entonces ya esa idea además de soy mi autoempleador, entonces con el Rappi trabajo en el horario que yo me fijo, o con el Didi, o con el Uber, o con, ¿no? Me como el auto, como me decía un vecino mío que le pasa, ¿no? Que sí, ganaba más de bolsillo que lo que podía ganar en algún sueldo fijo, pero se le empezó a romper el auto todas las semanas. Entonces cada vez que tenía... Entonces el fracaso o el triunfo es individual. Entonces hay una discusión fuerte que ellos en algún punto, los libertarios, la derecha, la ganan en el sentido de que parece que si sos empleado estatal sos casta, y hasta incluso si sos empleado privado porque tenés condiciones, bueno. Entonces la discusión de no nivelar para abajo, que nosotros tenemos que discutir, que hay niveles de productividad gigantescos, que hay sectores a los que les está yendo más que bien. Entonces la discusión es cómo se redistribuye en la sociedad y que necesitamos no nivelar para abajo, sino nivelar para arriba y decir que reconocemos el trabajo de plataformas, las nuevas formas de empleo, la cantidad de oportunidades, la gente que está vinculada a las informáticas. Bueno, pero que hay que regular eso. Hay que establecer igual tiempo de trabajo, hay que discutir igual que ese trabajo tiene que tener aportes, obra social, tiene que tener vacaciones. Me parece que tenemos que encontrar cómo discutir esto en los desafíos que este tiempo tiene las formas del trabajo. Sí, creo que es fundamental eso, Estela. Creo que incluso desde, no sé, nuestros espacios políticos y nuestras organizaciones sindicales tenemos que entrar a esas discusiones, ¿no? Que quizá se nos adelantaron, el oficialismo se adelantó a plantear estos debates que ya estaban ahí, la sociedad exigiendo que se dieran, ¿no? Y que quizá no hicimos a tiempo para que se dieran. Sí, ahí está bueno el planteo ¿no? Porque lo que dice Estela, lo que vos planteás, porque nosotros ahí, yo creo que
como Cámara Nacional y Popular, tenemos que tener una propuesta. No podemos solamente plantear la negativa o el rechazo, que también, digo, es implícito. Nosotros vamos a plantear la negativa y el rechazo del avance contra los derechos de los trabajadores, lo hicimos siempre. Pero además tenemos que tener una propuesta para poder, digamos, poner en agenda y dar un debate de cara a la sociedad también. Como dijo Estela, hay un 45, 50% de informalidad. Pero bueno, también nosotros tenemos que comprender y ver, o sea, no puede ser que Milei salga a hablar de la informalidad y diga, hay 50% de gente que trabaja en negro. O sea, ellos están ocupando la escena nuestra. O sea, ellos están encarnando una discusión que nosotros tenemos que dar como organizaciones políticas, sindicales. Nosotros tenemos que decir, queremos una reforma de avanzada. Nosotros tenemos que decir, como dijo Estela, a ver, está el tema de la distribución de las empresas, de las ganancias. ¿Por qué no discutimos la distribución de las empresas, que está en la Constitución Nacional? ¿Por qué no discutimos la reducción de la jornada laboral? ¿Por qué no discutimos más licencia para los varones, para la paternidad, más licencia para las mujeres, o hacer como hacen en otros países, por ejemplo en Suecia, que se reparten, tienen una cantidad de días entre la mujer y el varón, y se las reparten ecuánimemente o como consideren? Digo, ¿por qué no discutimos esas reformas nosotros, los trabajadores? Y sí, creo que la licencia paternal sería fundamental, un eje central a discutir. No sé qué piensas vos, Estela. La Nelly me parece que la veo con ganas de hablar. Nelly, ahí creo que te tuvimos que silenciar el micrófono porque había un ruido que constantemente intervenía, entonces vamos ahí a Nelly. No, pero no fue porque no queremos que hable. Ahí le habilitan. Ahí te habilitan el micrófono. Ahí te vamos a habilitar el micrófono, Nelly. Está silenciada, Nelly, ¿eh? Sí, sí. No te escuchaba. No, ¿Lo podemos habilitar, Mar? Ahí está. Ahí. Ah, no. Tienes que habilitarlo tú, Nelly. Bueno, ahí vamos a los problemas. Mímica. Los problemas técnicos. Ahí está. Está bien. Buenísimo. No, el problema, creo, yo estoy de acuerdo, hay que dar esa discusión. ¿Cómo se da y con quién? Y bueno. Entonces, ¿y con quién que quiera discutir esto? Cuando seguimos con los medios, que sigue siendo un bastión, acá yo creo que el día de mañana, no sé qué peor que esto puede haber, seguro que sí, y va a seguir determinado sector negándonos los medios. O sea, el tema es, por eso es un trabajo casi de hormiga, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seguir enfrentando a Milei. No podemos decir todo lo que podamos hacer diciendo todo lo que se hace mal, hay que decirlo. En paralelo, creo que ahí está un poco el nudo, en los sindicatos, en las cooperadoras, en los clubes, tenemos que seguir luchando por los problemas que le interesan a las personas. Hoy lo decía respecto al derecho alimentario. Al derecho tenemos que suplir, en cierto modo, la falta del Estado. Ser empáticos, ser colaboradores. No le veo mucho otra cuestión, porque discutir y sostener discursos con propuestas, como dijo el compañero, siempre lo hemos hecho, no resignamos banderas. El tema es cómo y dónde se plantea. A mí me parece, estoy de acuerdo con esto que señalas, Nelly, me parece que es fundamental, y ellos tienen como las replicadoras que son las redes y que son los medios masivos de comunicación, y además en este tema tienen una alianza política más amplia, porque si bien sectores del radicalismo no apoyaron algunas cosas y otras, pero cuando hablas de reforma laboral y de recortar derechos sindicales, se alían, digamos, ahí hay como transversal en la derecha ese acuerdo, en las distintas versiones. Así que ahí hay un debate fuerte y un desafío. Entonces, claramente, la diferencia y la fuerza que en tal caso tenemos nosotras y nosotros es la militancia, el cuerpo a cuerpo, los lugares para dar la discusión, y hay que darla de manera inteligente. Yo creo que lo que están proponiendo, ya conocemos los resultados. Los resultados no dan ni un puesto de trabajo más.
todo lo que se hizo en los 90, cuando ellos dicen, bajemos los aportes patronales, saquemos la indemnización, la ultraactividad que siempre vienen con ese planteo. Sí. Bueno, no ha generado un puesto de trabajo más. Recordemos toda la Banelco, todas las reformas que hubo en los 90, que después muchas se revirtieron. Hubo cada vez más desocupación, más informalidad y más trabajadores pobres. Entonces, por un lado hay que mostrar el resultado de las políticas porque ya las conocemos, pero por otro lado tenemos que ser propositivos y propositivas y ahí colocar esto que trajimos los feminismos a la agenda y que es que cuando pensás en el trabajo tenés que pensar en la corresponsabilidad trabajo-familia. Y que hay algunos temas como la reducción de la jornada, no la ampliación, la reducción de la jornada, que favorece el tiempo de cuidado. La necesidad de cuidar o de cuidarnos que tenemos trabajadores y trabajadoras, y que eso debe estar contemplado, seamos varones o seamos mujeres. Ahora hemos avanzado en que esto es reconocido por la opinión consultiva de la Corte Interamericana 31 como un derecho a cuidar, a cuidarse, a las condiciones del cuidado. Bueno, hay que incorporar estas agendas en las discusiones de las relaciones laborales. No es, por eso digo, no es con menos derechos, sino que es reconociéndolos y colocando además los debates de una sociedad que también ha cambiado y que lejos de necesitar que estemos 15 horas trabajando, si se redistribuyera de otra manera la gigantesca riqueza que se concentra, claramente estaríamos pudiendo discutirlo de otra manera. Claro, y esa redistribución también implicaría, como vienen diciendo, como mencionaste vos, Estela, pues pensar un programa de industrialización, ¿no? para la Argentina, pero también quizá de diversificación productiva, ¿no? Y bueno, todo un programa de desarrollo federal, ¿no? Que implique esto, ¿no? Que en todas las provincias puedan desarrollarse de acuerdo a sus posibilidades y a lo que tienen, ¿no? A su riqueza, incluso sus recursos. Ahí decís algo que es una clave vos. Ay, perdón, te cortito y te dejo. Algo que es una clave es la reindustrialización. Es un modelo de desarrollo que ponga en el centro el trabajo, sigue siendo el trabajo, es mentira, el fin del trabajo no es cierto, tiene que tener en el centro, pero ¿de qué manera? Y eso tiene que tener una fuerte mirada federal. No es cierto que desde el conurbano se va a responder todo, hay que mirar este país en toda su diversidad y ahí hay que ver esas oportunidades en cada región, en cada territorio, pero desde la perspectiva, ya digo, es con derechos para las mayorías. Hay que mirarlo tanto que Trump, los yanquis, el imperialismo, ha mirado mucho al sur, por eso se ha apropiado tanto, o sea, tenemos que mirarlo en el sentido de anticolonialismo, porque muchas personas no saben, no conocen. Todas las tierras se han vendido, tierras en fronteras. Los grandes capitales les interesa justamente, no les interesa Buenos Aires, interesa donde está ahora, parece que hay uranio también. Entonces, me gustaría escucharlo a nuestro compañero. Bueno, yo no soy especialista de ese tema, pero sí lo que está claro es que el acuerdo comercial con Estados Unidos, que todavía tiene que pasar, o vamos a pretender que una parte de ese acuerdo pase por el Congreso Nacional. Esperaríamos porque, que pase, pero por otra parte, y viste, considerando cómo vienen funcionando, es probable que no lo hagan. De cualquier manera, ahí personalmente yo encuentro una situación muy compleja, ¿no? El acuerdo comercial que favorece a Estados Unidos, que además nos pone en este momento geoestratégicamente en un lugar muy desfavorable, porque Estados Unidos es una potencia que está en declive. Entonces, yo no digo que tenemos que quedar alineados con los BRICS o quedar alineados con China, no estoy diciendo eso, pero digo, en este momento donde... y también, yo creo que... Quizás sería lo más conveniente para la Argentina. Es que siempre lo planteamos tercera posición nosotros, pero digo, me parece que acá lo más conveniente es hacer lo más conveniente para Argentina. Y siempre lo pensamos de la misma manera. Entonces, claro, lo que digo es, estamos en un contexto muy desfavorable,
En principio, porque se avecina aparentemente una crisis bancaria muy fuerte en Estados Unidos. Sí, entonces está pasando eso por un lado. Paralelamente, los BRICS siguen ganando terreno en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. Yo creo que, bueno, todo el tratado, toda esta cuestión bioceánica con Brasil, todo esto ha generado una tensión muy fuerte de Estados Unidos. Y tenemos la mala suerte, porque yo creo que la mala suerte de tener un tipo que está haciendo una lectura, Milei, me refiero al presidente, que está haciendo una lectura, bueno, por su propia dogmatismo, digámoslo, dogmatismo totalitario de una persona que cree en, no sé, en la escuela austríaca. O sea, es una persona que está, bueno, que justamente está alineado con todos esos intereses. Entonces ahora tenemos un déficit económico enorme que nos dejó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional. Perdón, termino con esto, ¿no? Pero después, ahora, una deuda tomada de nuevo por Caputo. Y encima ahora, un acuerdo con Estados Unidos que no sabemos cuál es la letra chica del acuerdo y qué significa en pérdida de soberanía. Entonces yo lo que veo es un panorama complejo. Pero para terminar, yo en realidad, volviendo un poco al trabajo, lo que quiero decir es, como dijo Estela, que este modelo no trae ningún beneficio ni a las empresas ni a los trabajadores. Yo traje para reponer, y tiro dos datitos, un trabajo del CEPA, ¿sí? Que habla sobre el tema de la caída del empleo y de la pérdida de empresas. Entonces, lo que tenemos, pero cortito, de noviembre 23 a agosto 25, se han perdido 19.000 empresas en Argentina. 19.000 empresas. 19.164 para ser exacto. Empresas. O sea, de ahí, ¿cuántos empleos se perdieron? Bueno, ahí va. ¿Cuántos empleos se perdieron? Hasta el día de la fecha, estamos hablando de trabajo en blanco y empresas, digamos, que están obviamente formales. No estamos hablando de informal. Entonces, trabajadores, se perdieron 276.620 puestos de trabajo, ¿sí? Esto está pasando entre diciembre de 23 y agosto de 25. Entonces, efectivamente, este modelo no genera ni empresa, ni producción, ni trabajo tampoco. Nelly, ¿ibas a agregar algo? No, yo creo que justamente, como dijo hoy Estela, lo decíamos antes, eso ya lo vivimos. Al haberlo vivido y sobrevivido y tenido años de relativo bienestar, creo que eso también tenemos que sentir, para no sentirnos abatidos. O sea, esto es como un mundo de un corsi y recorsi. Hoy yo escuché a compañeras hablar, a colegas, contra este gobierno que hace 3 meses no hablaban así. No. Entonces, y son estas compañeras de otros partidos que no era que estaban a favor, pero no tenían esa, digamos, no se animaban o lo que fuere. Y espero que todo este sector, pues yo también soy de las que digo, Milei no ganó estas últimas elecciones, no tiene el 100%, porque a veces nos sentimos como que perdimos todo. No perdimos. Votaron 67%, que sí que hay un 20 y pico que no votó. De 67, Unión por la Patria sacó un porcentaje en algunos lados muy alto. Entonces hay una sociedad a la cual, ¿cómo llegamos? Ahí está el problema. ¿Y cómo llega la juventud? Porque, ¿cómo se llega a la juventud? Yo tengo esperanzas, pero eso requiere mucho trabajo. Requiere también salir de las pantallas, volver al cuerpo a cuerpo, a la sonrisa, al abrazo, a sentir que porque votó a Milei no tenemos que hablar más con el que votó a Milei. Yo le quería preguntar hoy al compañero si en los trabajadores del Estado, habiendo sido esta motosierra horrible de este señor que destruyó y quiere destruir al Estado, todavía hay trabajadores del Estado que votan a Milei o que en esa orientación. Esa es una pregunta dolorosa, Nelly, lo sabes. Yo creo que todavía lamentablemente hay un sector muy grande, un 30% más o menos de trabajadores estatales repartidos en la APN, ¿no? En la administración pública,
yo creo que sigue todavía con un apoyo a este gobierno, lamentablemente, y bueno, son décadas y décadas de lavado de cabeza, de medio de comunicación, como dijiste, Nelly, de la gotita que va agradando la piedra, y ellos lo hacen muy bien, tienen todos los recursos, tienen todos los medios, y saben muy bien cómo hacerlo, y le lavan la cabeza hasta a los propios trabajadores que trabajan en el Estado para hacerlos sentir que son ñoquis o que los demás son ñoquis. Entonces, sí, todavía tenemos un porcentaje grande. A mí, yo quisiera compartir una reflexión en relación a eso y también disculparme porque tengo que entrar ahora a las 5 en otra reunión. Pero a mí me parece, cuando vos dabas las cifras de la cantidad de puestos de trabajo, más de 270.000, el 50% o un poco más se perdieron en la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva. Exacto. Y es además el sector pyme el que es a 18.000, a 19.000, así que nos afecta de una manera. Y nosotras vimos, por ejemplo, y acá escuchamos todos los días, cerraron 50 puestos, una textil cerró, una productora de alimentos cierran todo el tiempo, la construcción devastada. Y porque además paró 1.000 obras en la provincia de Buenos Aires, 1.000 obras, además el deterioro que eso significa, el brutal deterioro que eso significa, y riesgos de vida como las rutas nacionales destrozadas que no se arreglan y todo lo demás. Totalmente. Eso, ¿no?, es tremendo. Pero nosotras lo vimos acá, me parece que ahí hay una combinación de un tiempo para el desencanto total con este gobierno, que no va a faltar tanto para mí. Pero nosotras veíamos, por ejemplo, acá cerró una clásica en una localidad del interior de la provincia, casi 600 puestos de trabajo, una brutalidad, una de Adidas. Ya nos pasó también, ¿no? Los 90 pasaba lo mismo. Y una trabajadora despedida justificaba que era necesario lo que estaba pasando. Así que ella, hablando despedida, justificando la situación. Entonces, a mí me parece que lleva un proceso y un tiempo. Sí. Recordemos que Macri en el 2017 ganó las elecciones de medio término. Totalmente. Y al mes y medio empezó la caída de su gobierno. Absolutamente. Cuando estaba él ya proyectando los próximos 20 o 30 años, porque acá llevamos mucho tiempo, 10 años de pérdida de poder adquisitivo, de deterioro de la calidad de vida. Ellos han logrado construir que acá no hay inflación, pero hoy hay una inflación más alta que la inflación que había en el 2015, el 2014, el 2013, la inflación que medía Patricia Bullrich en el Congreso, y aumentan las tarifas, y aumenta el transporte, y aumentan las cosas centrales de vida. La gente se está endeudando, más del 30%, 30-40% de las familias se endeudan para comprar alimentos, ni siquiera medicamentos, que decían, los medicamentos compran uno y no dos. Entonces, es muy grave el deterioro de la calidad de vida cotidiana, y sobre todo en los sectores medios. Los sectores medios están cayendo en picada en la Argentina. Y entonces digo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a haber paciencia social frente a esto que está ocurriendo? Pero lo otro que es necesario es la necesidad de la reconstrucción de una propuesta que dé explicaciones, que dé esperanza, que diga, miren, tenemos que ir transitando este camino, y es un camino que lo tenemos que construir participadamente. Ayer el gobernador Axel Kicillof estaba con estudiantes de la JUP en Quilmes, celebrando el Día del Militante y de la Militante, y un poco les decía esto: tenemos que poder mostrar que generamos ámbitos, porque no es solo con que yo escriba las respuestas, porque escribir respuestas en escritorios, podemos escribir muchas cosas en los escritorios, pero esto se tiene que hacer carne, se tiene que hacer propia, y para eso hay que reponer la política, reponer el diálogo político y la participación, y me parece que es por ahí. Sí, coincido totalmente con vos, Estela, que es necesario esos espacios de discusión, de debate, para construir esas propuestas con base en las reales necesidades, ¿no? Que esos proyectos de gobierno tengan
Sí, territorialidad, tengan una mirada de las vivencias, ¿no? De lo que en los distintos territorios, en las distintas provincias, y actualizada precisamente, digo, concretamente con la relación a la cuestión laboral, esto que mencionaste vos, Estela, me parece fundamental, ¿no? Estas nuevas relaciones laborales que no estaban contempladas en la legislación, que quedó ya un tanto obsoleta, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho y les pido disculpas, pero tengo que seguir. No, te agradecemos a vos y te admiramos y la verdad que sos la única ministra de la mujer del país. Vos sabés, Nelly, que la admiración y el cariño sobre todo es mutuo. ¿Cómo? El cariño es compartido y la admiración ni que hablar. Sos una maestra para nosotros. Bueno, gracias abrazo, por la generación de estos espacios y a la radio Germán Abdala también muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias, Estela Díaz, abrazo. ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.